La aventura de la vida. Un programa de Radio Nacional de España con guión, dirección y presentación de Félix Rodríguez de la Fuente. Realización, Herminio Verdú. Queridos amigos de la aventura de la vida, realmente podría empezar en este serialillo que hacemos dedicado a los caribús, queridos amigos de la aventura de los caribús. Pero es que da la circunstancia de que los caribús son unos. Es un animal pues no muy conocido en los países mediterráneos, como España, pero de enorme importancia para la descripción no solamente de la fauna, sino incluso de algunas peculiaridades del Gran Norte. Y como uno piensa que para hablar de las cosas de aquí, pues ya está la gente que vive aquí, que lo hace mucho mejor que este viajero cronista, y que para contarles cosas de las águilas imperiales y de los linces y de las nutrias hemos tenido meses e incluso años, pues no es malo que en función de la curiosidad, en función de aumentar esa cultura, que, como hemos repetido aquí muchas veces, pensamos que es lo único que enriquece al hombre, vamos cada vez más desaforadamente, y yo creo que, por fortuna, hacia la ruptura de las fronteras económicas y de poder adquisitivo entre unas y otras personas, y desde aquí hacemos votos porque eso ocurra pronto, pero siempre y cuando sea sustituido por la ruptura, al mismo tiempo, de las fronteras intelectuales, de las fronteras del saber. El día, y permítanme este comentario extrazoológico, en que en nuestro planeta no haya grandes diferencias en cuanto a los conocimientos, en cuanto a la cultura, en cuanto a la formación intelectual de todos los seres humanos, más que aquellas impuestas por sus propias limitaciones genéticas, hereditarias, creo que es cuando la humanidad estará cerca de alcanzar ese futuro armonioso y apacible del que ahora parece que nos encontramos tan lejos. Precisamente por esta razón es por lo que he pensado siempre, y pienso que también lo ha pensado pues la estructura de esta casa, que la divulgación de las ciencias, la divulgación de la cultura en otro campo, con nuestro flamante ministerio y nuestro flamante ministro, es como muy positiva para el pueblo y para los ciudadanos, puesto que uno está total y absolutamente convencido de que la única riqueza es la riqueza de la mente, de que el único poder es el poder que dimana de saber, de conocer cosas, y que el único dominio que el hombre puede ejercer sobre su comportamiento básico, sobre su comportamiento animal, quizá proceda de ese barniz, si queremos llamarle así, de cultura, de saber y de conocimientos que el hombre por muchos caminos puede ir adquiriendo a lo largo de su vida. En esta línea, amigos míos, seguimos hablando de esos animales que representan tanto para los pueblos árticos y subárticos. Recordarán nuestros seguidores que hablamos de los caribús de montaña, que eran un grupo relativamente pequeño de esta gran especie, constreñidos a las montañas árticas, y que estábamos después, la semana pasada, viajando hacia una región en el límite, en la línea de los bosques, en pleno invierno, en compañía de un naturalista que me causó una gran impresión, llamado John Fraser, y que él en este momento evidentemente no tiene ni idea de que yo estoy hablando en España a través de Radio Nacional a tantas personas de John Fraser, de este hombre de 30 y tantos, 40 años, hijo de un famoso naturalista americano al que se conoce con el nombre del cowboy de las montañas rocosas, que ha escrito más de una docena de libros,
que conoce, todas las montañas rocosas como el pasillo de su propia casa, y que su hijo pues es un auténtico naturalista de campo, conocedor de la fauna, de la flora y de la ecología del Gran Norte, pues tan bien como pudo serlo su padre. John Fraser viaja conmigo en el interior de un helicóptero, de esos helicópteros a los que les he acostumbrado tanto desde mis programas de televisión y que son un arma de trabajo absolutamente imprescindible en el Gran Norte. Hemos salido de la población de Dawson City, aquella famosa población de la fiebre del oro de principios de siglo, en una mañana de nevada intensísima. Estamos cubriendo los 500 y pico de kilómetros que nos separan de la región donde se encuentra la gran manada de caribús que se conoce con el nombre de la manada de puercoespín, puesto que es una manada que generalmente se sitúa en las riberas, en las zonas del río Puercoespín. Es una manada que está constituida por unos 100.000 especímenes, unos 100.000 caribús. Las condiciones meteorológicas para viajar son absolutamente demenciales. Nadie que no conozca a los pilotos del Gran Norte, a los llamados bush pilots, a los pilotos de la selva, del bush, puede pensar que se pueda volar en helicóptero con una visibilidad de menos de 300 metros, en plena nevada, a 15 metros de las copas de los abetos, siguiendo para no perderse en aquel mundo blanco, tanto en la tierra como en el cielo, nubes bajas cargadas de nieve que constante y permanentemente van dejando caer esa capa de nieve del Gran Norte, y sobre unos horizontes absolutamente iguales, poblados por los mismos abetos, por los mismos abedules cargados de nieve. Nadie podría creer de no viajar con estos monstruos de la exploración moderna, que se puede hacer un viaje de 550 kilómetros en tierras donde al norte de Dawson City no hay prácticamente ya un aeropuerto, no hay prácticamente una estación de seguimiento de vuelos, no hay prácticamente una estación meteorológica, orientándose de visu, es decir, por la vista, y con la seguridad con que vuelan estos monstruos del Gran Norte que son los bush pilot. Durante nuestro desplazamiento, que nos había de llevar pues casi a la línea de los bosques, donde en ese momento estaban llegando las vanguardias de la gran manada de caribús de Puercoespín, iba yo observando, iba viendo a mi amigo John Fraser e iba recordando una aventura que me había contado la noche anterior en el hotel de Dawson City. Un hotel que está decorado como los antiguos hoteles que vemos en las películas en los western, en las películas que nos hablan de la fiebre del oro. Un hotel que está decorado pues principios de siglo y que además recibe el nombre de El Dorado. Mientras en el exterior nieva profusamente, mientras nos dicen que los termómetros marcan 25 grados bajo cero, mientras algunos miembros de mi equipo juegan fuera con unos perros malamutes, esos perrazos fantásticos que se utilizaron siempre para arrastrar los trineos en el Gran Norte, y que hoy por desgracia están siendo sustituidos por los huskies siberianos, también perros magníficos pero más pequeños, menos mitológicos que los malamutes, aquellos perros que describe Jack London en sus famosas novelas La llamada de la selva, Colmillo Blanco, etcétera, etcétera. Mientras tanto, mi amigo Fraser pues me sorprende con una de las más asombrosas y de primera mano, con una de las más asombrosas aventuras que yo he oído en mi vida, que formará parte quizá dentro de un año o dos de una expedición al Gran Norte y desde luego de una publicación, porque yo adquirí aquellas fotografías para una editorial española, al menos el compromiso de que no se vendan esas fotografías, y que es la cosa que me ha dejado más asombrado en toda mi vida. Todos los seguidores de nuestros programas, y mis amigos, y también los que no son tan amigos, pues saben que yo he sentido siempre una auténtica preferencia entre todos los animales por el lobo. Saben que he hecho campañas en España para la protección y defensa de los lobos, algunas de las cuales han sido mal interpretadas y me han ocasionado pues críticas acerbas, y con toda la razón, si realmente quienes habían oído aquellas cosas no estaban en el meollo de la cuestión, cuando los lobos en Galicia o en Zamora o en León atacaban a un rebaño y mataban 20 o 30 ovejas, y decían los periodistas, los corresponsales de los periódicos en aquella provincia, aquí debía estar el doctor Rodríguez de la Fuente para ver lo que hacen sus queridos lobos. Efectivamente, los lobos, cuando no tienen reses mayores que matar, pues ocasionan a veces graves deterioros para los pastores y para los ganaderos, y nunca ha sido mi idea que sean los pastores y los ganaderos quienes tengan que pagar
el lujo de que tengamos lobos, sino, evidentemente, medidas del gobierno para que sean indemnizadas estas personas. Pero lo cierto es que yo siempre he tenido una auténtica curiosidad por el mundo del lobo y que quizá algunas de los primeros conocimientos que se tuvieron fuera de España, no ya de mi divulgación, sino de la experimentación en el campo de la etología, pues fue a través de los lobos. Y hubo un artículo de hace ya 8 o 10 años que tuvo mucha repercusión y que se publicó en Paris Match, donde decía que en España pues había un naturalista que hablaba con los lobos, que vivía con los lobos y que se refería a mis experimentos con aquella famosa manada de lobos que hace 15 años empecé a trabajar con ellos y empecé a integrarme en su grupo. Este artículo llegó hace tanto tiempo a las manos de John Fraser, que por consiguiente me conocía ya mucho antes de que yo llegara al Ártico y que me conocía como el hombre de los lobos, como el hombre que había vivido con lobos y que conocía profundamente a los lobos. En aquel hotel de Dawson City, mientras, como les digo, fuera quebraba la helada terrible las estructuras de la vegetación y de la fauna, sobre la mesa unos vasos de whisky que recordaban aquellos que tomaban los mineros, en las paredes del confortabilísimo salón del hotel escenas de aquellas enormes filas de personas que subían por el paso blanco cargados con mochilas, con picos, con cedazos, llenos de ilusión para encontrar en el oro, en la fiebre del oro, la presunta felicidad. En el marco más adecuado, por consiguiente, John Fraser pone sobre la mesa un sobre grueso, un sobre cuidado, lleno de fotografías en color, de ampliaciones de fotografías en color. Mudamente, con un gesto de sus ojos penetrantes, de sus ojos acerados, me indica, me anima a que saque las fotografías y comience a verlas. Abro el sobre, extraigo las fotografías y, por un orden riguroso, empiezo a ver lo que realmente constituye una película que después, con el relato que me hace cuando yo había visto y realmente había devorado aquellas fotografías, vienen a describir aquellas fotografías en color el siguiente hecho zoológico de tremendas repercusiones en el mundo de la conducta animal y de tremendas repercusiones en la idea que el hombre civilizado puede tener de la fauna. John Fraser es un hombre que está dedicado al estudio de los caribús, de los renos salvajes del norte del Canadá, con objeto de encontrar medidas que impidan la disminución que estos animales sufrieron hacia el año 1900, en la década de los 40-50, sobre todo 50, 55 o 60. Entonces, no solamente estudia los caribús en sus pastos de invierno, es decir, en la zona del Yukón, y concretamente alrededor de Dawson City, donde estábamos nosotros hablando, sino que obtiene unos fondos y obtiene unas posibilidades del gobierno con su equipo de pequeños aviones y de helicópteros para viajar a las regiones del Gran Norte, al Ártico, donde estos caribús migradores, 800 o 1000 kilómetros al norte de donde nos encontramos nosotros ahora, pasan la primavera y el verano. Esta región, que se conoce con el nombre geográfico de la región del noroeste del Canadá, que es inmensa, que está prácticamente desconocida, donde hay unas tierras que reciben el nombre de las Burying Grounds y viven o vivían porque desaparecieron en gran medida como consecuencia de la rarefacción del caribú, los esquimales caribú y algunos otros grupos de esquimales. A estas tierras es donde todas las primaveras llegan las grandes manadas de caribús precedidas por las hembras que van a dar a luz en esas tierras, y que en una zona del mundo que está constituida en gran medida por islas interconectadas por brazos de mar que permanecen helados la mayor parte del año y que se deshielan únicamente durante un mes y medio, 2 meses en verano, del 15 de junio a primeros de agosto o a mediados de agosto, los caribús llegan a tiempo para atravesar andando esa banquisa helada y para llegar a las enormes islas donde pasan pastando los líquenes y las magras gramíneas esos meses, para que a finales de agosto, en cuanto se vuelven a helar los brazos de mar, e incluso atravesando algunos de ellos a nado, pueden esos caribús reunirse con las grandes masas que descienden hacia el sur para pasar el invierno. Con objeto de estudiar lo que ocurría en estas islas, prácticamente virginales, desérticas, a las que, no siendo algún esquimal, y no ahora, no ha llegado nunca ser humano alguno, John Fraser, con un equipo de otras 3 personas o 4,
en cuyo equipo se encuentra integrado su propio hermano, que hace de fotógrafo, viaja en etapas rigurosamente estudiadas hasta una de estas grandes islas donde piensa que deben de pasar el verano, de veranear un gran grupo de caribús. ¿Habrá allí algún problema? ¿Es que los caribús se ahogan al tratar de volver hacia la tierra firme? ¿Es que la rarefacción del caribú puede estar también relacionada con grandes cacerías que pueden llevar a cabo actualmente los esquimales con sus armas de fuego? Vamos a viajar a aquellas islas y vamos a descubrirlo. Llegan a una de estas islas enormes, solitarias, de estas islas que en invierno no son más que nieve y hielo, y que sin embargo en primavera y en verano están ocupadas por millones de aves acuáticas, están dominadas por los bellísimos halcones blancos, por los gerifaltes, dan abrigo también a esos famosos bueyes almizcleros de los que les hablaré algunos días, que forman círculos defensivos como aquellos círculos de carretas que hacían los pioneros para defenderse del ataque de los indios, forman círculos defensivos con las cornamentas hacia afuera para defenderse de los lobos, islas a las que pasa el oso blanco, islas en las que se encuentra también el zorro blanco y esa multitud de roedores que constituyen una gran biomasa en el Ártico. Llegan ellos, fundidos ya los hielos, a esta isla con su helicóptero. Toman tierra en la isla, en un altozano que está perfectamente recogido este momento por sus fotografías, y desde ese altozano verde, cubierto de pastos, cubierto sobre todo de líquenes en esa época del año, observan unos puntos blancos, una docena aproximadamente de puntos blancos en la hondonada, como a 800 metros, 1 kilómetro de distancia. Miran con más detenimiento con los catalejos aquellos puntos blancos y descubren, llenos de ilusión, puesto que como naturalistas aman a todos los animales salvajes, que aquellos puntos blancos son lobos, los rarísimos, los hermosos, los increíbles lobos blancos del Ártico. Lobos que permanecen prácticamente sin contacto con el hombre. Lobos que prácticamente no han aprendido que el hombre es un ser peligroso, un depredador que puede matar a distancia, una criatura que envenena, que siembra la muerte, justamente quizá en defensa de sus rebaños, pero que viven en un lugar a donde nunca el hombre ha llegado como poseedor de rebaños ni como poseedor de nada. Lobos que podríamos considerar como virginales, no solamente en el albo color de su pelaje, sino también en cuanto a que su comportamiento, en teoría, no ha sido modificado por la presión humana, por la presión antropógena. John Fraser y el grupo de naturalistas que le acompañan olvidan por un momento los caribús que también se esparcen pastando por aquella inmensa isla y comienzan una marcha de aproximación hacia los lobos, con los temores de que los lobos, cuando se encuentren a 100, 200 metros, van a emprender la huida, como prácticamente hacen todos los lobos del mundo. Pero ¿cuál no sería su sorpresa cuando llegan a los 100, llegan a los 80 metros, y los lobos tranquilamente les siguen observando? Se paran allí, vuelven a colocarse los prismáticos, montan incluso una cámara con teleobjetivo, montan su pequeño telescopio para observar aquello con todo detenimiento y llegan a la conclusión de que el grupo de lobos, el clan lobuno, está constituido por 2 lobos viejos, adultos, que vi perfectamente en aquellas fotografías, llegaron a hacer incluso macrofotografías de las cabezas, de las extremidades de los lobos, están mudando la piel, los lobos adultos tienen el pelo de verano parcialmente, y en otra parte esas guedejas, esos mechones de la gran capa de pelo de invierno que está cayendo del cuerpo de los lobos. Hay una pareja de lobos adultos que tienen más de 3-4 años, corpulentos, gigantescos, con los músculos marcados debajo del pelo de verano, que casi es como el pelo de un lebrel, y permite apreciar perfectamente la anatomía de estos animales que superan desde luego los 70 kilos de peso en aquellas latitudes. Hay, aparte de estos, 3 o 4 lobos subadultos, que pueden ser hijos de estos lobos de la camada del año anterior. No tienen tan marcada la muda del pelo, son algo más pequeños, se ve que la faz tampoco tiene ese poderoso desarrollo de los músculos temporales y maséteros, y aparte de estos 3-4 subadultos y de los 2 adultos está la camada del año. Lobos que en ese momento deben de tener 2-3 meses y que entran y salen en el interior de las bocas de unas madrigueras subterráneas que la familia lobuna se ha construido. Hacen fotografías, observan durante largo tiempo a estos lobos. En esa época del año la luz
en el Ártico dura prácticamente todo el día, hay media hora de crepúsculo, devorados prácticamente por los mosquitos, que son los verdaderos reyes del Ártico en esa época del año, con los guantes puestos, con las gruesas camisas de franela resistentes a los aguijones de los mosquitos, con sus pantalones tejanos, se van acercando lentamente hacia los lobos. Y ante su sorpresa, a 50 metros, los lobos tampoco se asustan, no se van. Están verdaderamente sorprendidos, mis amigos, y piensan que efectivamente son lobos que no conocen al hombre como ser peligroso, como matador a distancia, como depredador. Y de esta forma, ganando terreno, los cachorros juegan tranquilamente delante de ellos, me cuentan, y lo vean las fotografías, que se persiguen llevando una pata de caribú que está cerca de las madrigueras de un sitio a otro. Los adultos les observan con un gesto sereno, con un gesto verdaderamente señorial, mientras los subadultos, lejos de huir, lejos incluso de manifestar una pasividad, empiezan a acercarse a los naturalistas llenos de curiosidad, con las orejas enveladas, tratando de olerles, se separan de vez en cuando, y cuando llegan a una distancia de unos 15 metros de los naturalistas, se quedan de pie, aquellos 3 o 4 subadultos, como si tuvieran un cierto temor o un cierto recelo más bien. No huyen, no enseñan los dientes, no ponen un gesto servil, pero tampoco avanzan, se quedan parados. Hay un momento verdaderamente alucinante, hay un momento que si hubiera podido ser filmado, y por desgracia esto se fotografió, pero no se filmó, sería un documento único en el que el grupo de naturalistas y los jóvenes lobos forman 2 líneas que se observan frente a frente. En la faz de los naturalistas hay toda la curiosidad, todo el amor, toda la alegría que puede haber en la faz de un hombre que está a muchos miles de kilómetros de la civilización y que encuentra en la naturaleza, que encuentra en una isla salvaje esa manifestación increíble de pureza en una especie animal. ¿Qué pasará? ¿Qué van a hacer estos bichos? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros para que estos animales nos aceptaran? Mientras piensan esto, el hermano de John Fraser se adelanta 15, 20 pasos hacia aquellos lobos subadultos, aquellos lobos juveniles, mozos, podríamos decir, que les están observando con enorme curiosidad. Mientras el hermano de John Fraser avanza, ya hay unas fotografías en las que se le ve perfectamente despegado del grupo avanzando hacia aquellos lobos, y los lobos están llenos de ansiedad. Les tiemblan los belfos, absorben el aire, de alguna manera quieren saber quiénes son aquellos que han llegado a su isla. No cabe la menor duda de que es la primera vez en su vida que ven al hombre y que su comportamiento y su reacción ante el hombre va a ser de la mayor pureza. Descarga un carrete entero de su máquina fotográfica el hermano de John Fraser a los lobos que están cerca de él, separados solamente ya por 8 o 10 metros. A su vez, el resto de los naturalistas, y concretamente John, está haciendo fotografías de su hermano con los lobos al fondo. Fotografías que ocupan ese paquete que, como les digo, yo de alguna manera adquirí para una editorial española y que se publicarán no tardando mucho. Y cuando se le acaba el rollo de fotografías al hermano de John Fraser, se le acaban los 35 slides, diapositivas de su cámara, entonces rápidamente abre la cámara y para ello se arrodilla en el suelo, porque es más cómodo, como saben todos los fotógrafos, y en cuclillas pone la cámara sobre los muslos, agacha la cara para meter otro rollo, y en aquel momento uno de los lobos enormes, blancos, que le estaban observando, cuando él estaba agachado, y él lo dice y lo cuenta, nota el calor de una respiración animal que está a unos pocos centímetros de su cara. Entonces él se queda absolutamente petrificado. Levanta los ojos sin mover la cabeza, levanta los ojos grises, acerados como los de su hermano John, aquel hijo del cowboy de las montañas rocosas que ha pasado su infancia en plena naturaleza, en el mismo momento en que recibe un lengüetazo, un beso, un gesto de amistad de la grande, de la suave, de la tibia lengua de aquel lobo salvaje que cuando él se ha agachado y ha adoptado una actitud que en el mundo de los lobos es la actitud de la sumisión, es la actitud del saludo, es la actitud del no te voy a hacer daño, corresponde bajando a su vez la cabeza y lamiéndole la cara y poniéndose agachado junto a él. Aquel gesto del fotógrafo de ponerse en cuclillas, absolutamente inmeditado, para cambiar el rollo de fotografías y para obtener unas fotos maravillosas de un lobo, incitó a uno de aquellos 4 lobos juveniles a adelantarse hacia el recién llegado y a darle un beso.
Existe, amigos míos, una fotografía increíble, fabulosa, que dará la vuelta al mundo en su momento, donde se ve cómo el lobo salvaje, el gran lobo blanco, está recibiendo al hermano humano y está recibiéndole con el gesto que en el mundo de los lobos es el gesto de todo el amor, como en el mundo de los hombres el ofrecer la mano, el darle un lengüetazo, el lamerle la cara. Pasan unas horas de inconcebible felicidad el grupo de naturalistas con aquellos lobos. Cada vez que se tumban, que acercan el rostro al suelo, los lobos vienen a olfatearles y a lamerles. Hacen todas las fotografías que ocupan un enorme sobre que, como les digo, yo tuve la dicha de tener en el Hotel El Dorado de Dawson City en mis manos, yo, hombre enamorado de los lobos, y de pronto, en un momento determinado, y esto llena de toda la grandeza del mundo aquel momento, aquella expedición, uno de los lobos adultos, que se habían acercado también a los hombres, pero que no habían condescendido a integrarse en su comunidad, es decir, a besarles, a olfatearles, cosa que habían hecho los lobos juveniles, lo que demuestra que también en el mundo de los lobos la juventud está más cerca de adoptar nuevos sistemas de comunicación o de integrarse en diferentes comunidades. En un momento determinado, aquellos dos lobos adultos miran al horizonte, descubren en el horizonte un grupo de caribús que pasan, emiten su llamada de caza, automáticamente los pequeños cachorros se meten en las terreras y los 4 lobos juveniles parten a cazar, siguiendo a los adultos en la inmensa isla del noroeste del Canadá y se pierden detrás del rebaño de caribús. Qué momento tan increíble y qué testimonio tan fantástico de que efectivamente, antes de que el hombre se hiciera matador, antes de que el hombre se hiciera dueño de la tierra, antes de que el hombre se hiciera dueño de la carne, antes de que el hombre se creyera que es el rey de la creación, cosa que hoy sabe muy bien que no es verdad, antes de eso, hasta los lobos pudieron ser amigos del hombre. Se han escrito después muchos libros que relatan mensajes de este tipo. Hay un libro muy bonito que se llama Julie y los lobos, que ha sido un bestseller en Norteamérica. Hay un libro muy bonito que se llama El lobo cantor, que ha sido otro bestseller en Norteamérica. Se está preparando el rodaje ahora de una gran película de lobos que describe el ambiente de la época de Jack London, de un aventurero perdido en los bosques del Canadá que llega a integrarse en una manada de lobos y que llega a comer gracias a las matanzas que hacían los lobos. Esto no tiene nada de particular. Los esquimales conocen a los lobos con el nombre de nuestros hermanos los lobos. Los indios del Gran Norte, en sus clanes, tenían siempre al lobo como modelo de ser sociable, como modelo de cazador puntero y de cazador de primera categoría, como modelo de sociedad en las que no hay fronteras que separen al más fuerte del menos fuerte y en el que todo el mundo se integra y se ayuda, eso sí, dentro de una jerarquía en la que los puestos de dominancia la ocupan los individuos que están mejor preparados para ello. El relato que me hizo John Fraser en el Hotel El Dorado, el relato que constituye una comunicación de enorme importancia porque por primera vez hombres no solamente civilizados, sino naturalistas, científicos, conocedores de todos los resortes y todos los recursos de la fauna salvaje, pueden obtener unos documentos fotográficos donde se demuestra que cuando el lobo no ha sido presionado de una manera brutal durante siglos y durante milenios por su hermano más fuerte, el hombre, el lobo acepta al hombre, se acerca a él y de ahí, de un contacto como ese, de una aventura como la que tuvieron John Fraser y los lobos blancos de aquella isla del Canadá, pudo nacer esa criatura tan maravillosa que es el perro. El perro desciende evidentemente de uno de aquellos lobos que en una época pretérita de nuestra historia, en pleno paleolítico, hace 10 o 15 mil años, se acercan al hombre de la misma forma que en la isla perdida en los territorios del noroeste del Canadá se acerca la manada de lobos a mis amigos los naturalistas. Pero seguimos nosotros volando hacia el norte dentro de nuestro pequeño helicóptero porque vamos al encuentro de las vanguardias de la manada de caribús del río Porcoespín que tanto interés tenemos en conocer. Les decía la semana pasada que el caribú lo es absolutamente todo para el indio y para el esquimal. Hay un hecho que quizá me permita ya terminar nuestro viaje y antes de tomar tierra, cerrar quizá el programa
en el que ahora nos encontramos inmersos. Había una costumbre, y es terrible tener que decir había, entre los esquimales del Gran Norte. Los esquimales, seres extraordinariamente hospitalarios, los esquimales que fueron descritos como el pueblo que ríe, porque reían constantemente y porque para ellos la vida, en unas condiciones tremendamente duras, parece ser que era una aventura absolutamente felicitaria. Los esquimales que eran tan comunitarios que incluso compartían la esposa. Los esquimales que no concebían la visita de un vecino sin permitirle reír con su esposa. Los esquimales que a la palabra amar, hacer el amor físico, la dan la misma palabra que a la de reír, reír con mi mujer, reír con aquella joven. Los esquimales que por lo visto antes de amar ríen mucho, porque lo que para ellos es algo placentero se expresa en forma de ese lenguaje universal de los seres primitivos, que es la risa. Tenían costumbres ancestrales increíbles y una de ellas nos puede dar cuenta de lo importante que puede ser el caribú para el hombre del norte. Un esquimal que vive en su pequeña aldea, que puede estar constituida por 5 familias, quiere desposarse. Ha llegado a los 14, los 15 años, es un muchacho robusto y es un muchacho que tiene ganas de reír con una mujer, porque ve cómo ríen sus hermanos mayores y les tiene, ve cómo ríe su padre, y él también ha tenido oportunidad de reír cuando algún otro cazador con mujer le ha invitado a reír con su mujer. Entonces el joven esquimal quiere ganar una mujer, no solamente para poder reír él todas las noches, las largas noches polares, sino también para poder conceder a un buen compañero de caza la oportunidad de que pueda reír con su propia esposa. Esto que puede parecernos brutal en un sentido de nuestra cultura y nuestra moral occidental, sin embargo, es de una hermosura en el fondo, de una hermosura ética y filosófica que a uno lo deja absolutamente estupefacto. Pues bien, este muchacho, para poder conquistar a aquella mujer que puede vivir perfectamente 500 kilómetros al este, al oeste, al norte o al sur de su pequeño poblado, para que pueda ser consciente el padre de aquella muchacha a la que él va a requebrar, de lo que es este hombre al que vamos a darle el nombre genérico de Inuk, como se llaman todos los esquimales a sí mismos, que significa el hombre. Sale una tarde de otoño, a mediados de septiembre, de su poblado. Va absolutamente solo, no lleva nada, la parca, los guantes, los pantalones, los mocasines, únicamente las prendas que le van a permitir defenderse de la intemperie, en esa época del año en que el termómetro va a bajar de los 5 grados sobre cero a los 20 grados bajo cero prácticamente en un par de docenas de días. Va andando y únicamente lleva un venablo en la mano, que le sirve de báculo y que le sirve de arma con la que va de alguna manera a sobrevivir. Va comiendo los frutos que encuentra por el camino, tubérculos de plantas que conoce perfectamente, va capturando con cepos y con lazos que construye con sus manos pequeños roedores a los que desuella y come vivos, por eso los esquimales se llaman así esquimo, come crudo, degusta con verdadera fruición la carne de aquellos cuerpecillos que no solamente le proporcionan un buen rato, sino que también le proporcionan vitaminas. Y cuando este joven esquimal está en un momento en el que todos pensamos que sin más armas que su venablo, sin un trineo, sin unos perros, sin una tienda de campaña, cuando empieza a nevar, cuando nota que se empiezan a helar las aguas de aquellos cientos y miles de lagos que cubren todo lo que tiene delante de él hasta el horizonte, cuando cualquier equipo de hombres blancos perfectamente utillado hubiera temido a la gran soledad, en el rostro de Inuk se construye una gran sonrisa, es casi una risa. Ahora es cuando él sabe, porque empieza a helar, porque va a nevar muy pronto, porque van a pasar los caribús, que va a ser capaz de sobrevivir, que va a ser capaz él solo, y en una noche, de preparar toda su comida para un viaje de 500 kilómetros, de preparar su trineo para un viaje de 500 kilómetros, de preparar su tienda para un viaje de 500 kilómetros, de preparar sus útiles para un viaje de 500 kilómetros. ¿Cómo lo va a hacer? Este, amigos míos, será el tema para la próxima semana. Entre tanto, seguimos nosotros pensando en los blancos, hermosos, nobles y libres
hermanos lobos blancos de aquella isla perdida en los territorios del noroeste del Canadá. La próxima semana, de nuevo, en su receptor, La aventura de la vida. un programa de Radio Nacional de España con guión, dirección y presentación de Félix Rodríguez de la Fuente. Montaje musical, Manuel Ruiz. Realización, Herminio Verdú.